Una pregunta. Ya. En la prueba sí hice todo, pero tenía dudas en la que te pedía ordenar por orden de enlace. No estoy seguro si se hace, o sea, yo leí que decía, ¿no? Que un enlace simple es más largo que un doble y el doble más largo que un triple. Pero como ahí me pedían comparar dos enlaces CH, por ejemplo, no estaba Ya. seguro si tenía que influir algo en el entorno, porque me pedían, Mira, como le digo, cuando ujú, tú tienes enlaces simples, el que tiene mayor carácter S, ese tiene más tendencia a jalar los electrones hacia él mismo. Por lo tanto, el enlace es más corto. Profesor, no he entendido. Vamos a ver un ratito, ¿eh? Déjame que lo veamos un rato, a ver. Lo voy a compartir. Ya. ¿Están viendo el examen? Sí, ¿no? sí, sí, sí se ve. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Me estás hablando de la pregunta. No, de la pregunta. Este creo que este era, ¿no? Sí, sí, ese es. Ya, mira, en el primer caso, el carbono hidrógeno, abajo es carbono hidrógeno y acá hay otro carbono hidrógeno. Todos son enlaces simples. Pero el carbono del 1 y del 2 es un carbono sp3, en tanto que el carbono del 3 es un carbono sp2. Entonces hay una regla que dice que cuando el carácter S es mucho mayor, eso se estudia en química 1 seguramente, cuando la hibridación del carbono sp2 tiene mayor carácter S, este carbono de acá tiene mayor electronegatividad, o sea, tiene una mayor tendencia a jalar los electrones hacia él y siempre tiene en este caso, enlace más corto. Por ejemplo, en el D de dedo, carbono, hidrógeno, pero resulta que el carbono del enlace triple es un carbono sp. Se dice que su carácter S es 50%, en tanto que en el carbono 1 la hibridación es sp2, se dice, ¿no es cierto?, que su carácter S es 33%. Entonces, ¿quién tiene mayor carácter S? El carbono del enlace triple, ese es más corto. Pues acá debiste haber dicho que 1 es igual que 2, ¿no es cierto? En el otro lado, ¿qué te preguntaban? El de mayor, ¿no? 1 sería que es igual a 2. En el B era en el 1, porque acá este carbono es sp3, acá es sp2, más corto es el sp2, el 1 sería carbono cloro y carbono cloro, pero acá hay enlace doble, sp2, mayor carácter S acá, entonces todos son 1 acá. Ya en todos la A era la respuesta. ¿Qué otra pregunta? Vamos a ver cómo han salido en la prueba, ¿ya? Profe, denos las estadísticas. A partir de ahora va a ser así, ¿eh? Estadísticas. Primero, la distribución de la puntuación total. Me da mucho gusto porque la media está en más de 12 o 13. O sea, la mayoría de los alumnos han obtenido 16, 18, 20. ¿No? Miren cómo son las notas, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir analizando, ¿ya? Bueno, acá eso no me interesa. La pregunta de termoquímica, ¿no? Han contestado correctamente el 80%. La segunda pregunta también que era de termoquímica, el 96%. Termoquímica están bien, ¿ah? Los felicito, 40%. Que el compuesto dice no pertenece a la familia de los heptanos. Ah, lo han hecho bien la mayoría, algunos nomás se han equivocado. La geometría de la unión es fundamental para las propiedades, ¿no es cierto? Cada uno de las ciencias indique solo el número, cuál de los... El 74% lo ha hecho bien. Ya, a continuación se propone el nombre, el 78%, que pasa en nomenclatura, tiene que estar bien. ¿Ah? No, hay algunos que no han resuelto esa pregunta, ¿no? El de nombre también es a 76% lo ha hecho bien. La reacción química presenta un intermediario, el 80% lo ha hecho bien. En esa se han equivocado. ¿Cuándo una ecuación se llama bimolecular? Cuando dos partículas configuran el estado de transición.
unimolecular cuando una sola partícula configura el estado de transición. Eso vamos a estudiar, ¿ya? Veo que estamos bien, muchachos, los felicito. Estamos comenzando bien. No importa si han visto o no han visto, ¿no es cierto? Pero definitivamente, ¿no? Veo que sí hay, digamos, el conocimiento previo bien desarrollado en ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Sobre el examen, alguna cosa. Preguntas, ¿quién va a ser mi monitor? A ver. Alfredo, tú vas a ayudarme, ¿cómo se llama? Cuando pregunte algo. ¿Te parece, Alfredo? Pues Sí, ya. sí, sí. Buenas Perfecto. tardes. Aníbal, ¿alguna cosa más? Porque tienes la mano levantada. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Profesor, en el examen, la prueba de entrada me puso mal en el tetrabutil y la respuesta está bien. Y sale como mal. A ver, espérate un rato. Déjame ver. Espera, vamos a compartir de nuevo, ¿ya? No, el sistema no se puede equivocar. Yo me puedo haber equivocado, pero el sistema no dudo, por si acaso. ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? No, sí, creo que ya Déjame ver, sé. déjame ver. Esta no, ¿cuál me está preguntando? ¿Esta del 5-propil, 5-terbutil? Sí, ¿Esa? sí, profe. ¿Cuál has marcado tú acá? 7 terbutil. Ah, acá es 7 terbutil, 2 propil, 6, Ya, ese compuesto, ese nombre dice que está mal. Te están preguntando cuál es el nombre correcto, dice. Voy a ver cómo has marcado tú, ¿ya? Para que veas que todo esto, acá no le puedes engañar al sistema, ¿no? Ya, vamos a ver tu puntaje. Ya. Vamos a ver el resumen individual. Ya, ¿tú eres qué cosa, Alfredo? ¿Cuál es tu correo? Jerónimo. Es Jerónimo. Es Jerónimo. Jerónimo. Ahí está, ahí está. Acá está. Ya, vamos a ver. El de acá es, ¿no? Ya, acá está. Tú has marcado 7-terbutil, 3-etil, 6-propil, 2,6-dimetil, tridecano. Déjame que lo haga un minutito, ¿ya? Espérense un rato. A ver. Tiene 11, ¿no es cierto? 11 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el 5 hay un terbutil. 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay un terbutil. En el 2 hay un propil. 2 hay un propil. Y ya. Después, ¿qué más dice? En el 6 y en el 9 hay isopropil. 6, 7, 8 y 9. Ya. Este se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este es un tridecano. Ya, su nombre sería 7-terbutil. Todavía has marcado 7-terbutil. 1, 2, 4-propil sería. 4, espérate un ratito, a ver. 1, 2, 3, 4. 4-metil sería. 4-metil, no. ¿Dónde hay metiles acá? Metil, terbutil. 1, 2, 3. Espérate, me he equivocado, creo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, la había hecho mal. Y ahora sí. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3. Ahora sí. 6-terbutil. ¿No? ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué no hay respuesta acá? Un ratito de nuevo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ¿no? Un decano, sí. Dice 5-terbutil. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. 2-propil en el 2. Este es 2. 1, 2, 3. Está bien. 6,9 diisopropil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay un isopropil. 7, 8, 9. Ya. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí no hay respuesta, me he equivocado. La respuesta es 6-terbutil, no hay 7-serbutil. Profesor, Sí, Profe, compañero se ha equivocado en poner dice 6-propropil, eso no existe para 6, ¿qué dice? lo que ha marcado mi compañero era la opción 7-terbutil. 6-propopil, claro. Y No, eso pero al margen de eso no hay respuesta. no. 1, Sí, 2, sí 3, salió 4. No estaba bien, no, está bien. sale 1, la 2, primera opción, creo, profe. 3, 4, 5, 6. No, sí hay 7, 8, 9, 10, 11. Ahora sí, a ver, vamos a ver. El nombre sería así: 7-terbutil. 7-terbutil. Ya después sería acá, ¿no es cierto? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. No, por este lado es, claro. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. El nombre sería así por si acaso: 7-terbutil, 3-etil, ya sería 6-isopropil, ya después sería en el 2 hay un metil y en el 10, 2,10-dimetil. ¿Está bien la respuesta? Sí, Jorge, discúlpeme, sino que no hay vi problema. bien, profe. No vi Pregúnteme bien. todo. Tienen que preguntarme todo. Yo estoy para explicarlo, muchachos. Muchachos, yo soy profesor porque amo mi profesión. Ya, así que ustedes cuando no entienden algo, yo no estoy para juzgar nada. Si quieren aprender, me tienen que preguntar. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué pregunta? Denis. ¿Denis? No, profe, hace rato le comenté, solo era por eso, me olvidé de bajar la manita. Ya. Luigi. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Una pregunta, respecto al problema de enlaces, yo lo resolví, me sale correcto, pero es porque pregunté y me dijeron, ¿cómo se llama? No sé si lo explicó, pero dijeron que por el entorno se considera que es más largo, porque la verdad no entendí bien, porque, por ejemplo, te piden comparar enlaces carbono-hidrógeno que son iguales. Ya, te explico, ¿ya? Escúchame. Ustedes en la academia llegaron solo hasta acá nomás. Les decían en la academia, pero era de memoria, no sabían por qué, ¿no? Escribían ustedes de memoria que el enlace triple es más corto que el enlace doble. Y el enlace doble era más corto que el enlace simple. Hasta ahí llegaron, nada más. ¿Se acuerdan o no? Sí. Acá no aplicas ese concepto. Tú vas a ver acá que este carbono donde está el lapicito, este carbono, ¿está un lapicito ahí o no? ¿Ven o no? Sí, ¿Aló? Sí, ¿Están viendo el lapicito? No, Jorge, no veo. Hay un lápiz que pues no están viendo, ¿no? Ahora sí, sí. Ahora sí, ya. Este carbono, por si acaso, tiene hibridación sp3. Te voy a decir, profesor, ese de ahí es sp3. ¿Ya? Y el carbono de acá, este carbono de acá tiene hibridación sp2. Entonces, la regla dice de que si los carbonos tienen diferente hibridación,
el carbono es sp3, el acá es sp2, se determina la diferencia de electronegatividad por el carácter S. Profe, explícame. Acá en el sp2 se ha combinado un S con dos P's y se dice que la hibridación es sp2. En tanto que en este carbono se ha combinado un S con tres P's y se dice que la hibridación es sp3. ¿Quién tiene mayor carácter S? El sp2. Porque un S con dos P's, el S es la tercera parte. Se dice que el carácter S acá es 33%. 33%. Y en el sp3 el S es un cuarto. Entonces ahí sería 25%. Como este tiene mayor carácter S, este de acá, ¿no? Como tiene mayor carácter S, pues yo voy a decir ese carbono es más electronegativo. ¿Qué significa que sea más electronegativo? Que jala la densidad electrónica con mayor fuerza. Entonces, estamos diciendo que este carbono es más electronegativo. Jala a los electrones del enlace con mayor fuerza. Por lo tanto, el enlace 3 es más corto que el enlace 1. Y 1 tiene que ser igual que 2 porque es el mismo carbono. Su carácter S es 25%. Oiga, profesor, ¿qué pasa entre 1 y 2? Estamos hablando en la E. Estamos hablando el E, que es este de acá. ¿Qué pasa entre el 1 y el 2? Igualito. Acá la diferencia es un enlace carbono-oxígeno, pero por lo mismo, el carbono sería sp3. Y en el otro lado, este carbono de acá sería, ¿no? sp2. Entonces, ¿quién tiene mayor carácter S? El carbono, por si acaso. Eso me justifica que el carácter S sea mayor y por lo tanto el enlace sea más corto. O sea, 1 sigue siendo más largo. ¿Han entendido? Luigi. Sí, profesor. Ya, es por carácter S, muchachos. Gracias. Alfredo, ¿tienes una pregunta? Jorge, entonces, ¿el orden siempre sería SP3 mayor que el SP2 y mayor que SP? Ese es cuando es enlace simple. Cuando es enlace doble con triple y simple, primero el triple es más corto, el doble es más corto y cuando el enlace es el mismo tipo, simple, se explica la longitud de enlace por el carácter S. El SP tiene mayor carácter S y genera enlaces más cortos, más fuertes, más estables. El SP2 es después el que le sigue, ¿no? Y el siguiente más largo sería el SP3. Ya, Jorge, gracias. Continuamos, muchachos. Ahora sí. Ya habíamos visto ya el primero, toda la cuestión de los catalizadores. Quiero solamente resumir catalizadores. Dígame, ¿cuáles son las características de un catalizador? Características de un catalizador. Así, suéltenme ideas, fuerza, muchachos. Características. Primero, ¿qué me dijeron? Disminuye la energía de activación. Muy bien. Segundo, aumenta la velocidad de reacción. Tercero, hablen más, porque ya no le voy a dar la palabra porque estoy acá en el otro. ¿Es de rápida acción? ¿Qué? Ah, me hiciste bien. ¿Es de acción? ¿De acción? ¿Rápida? Rápida. No puede haber un catalizador que sea lento. ¿Por qué? Porque se usa muy poquito, entonces es de acción rápida. No viola las leyes de la estequiometría. Son inertes. Son inertes no tanto, porque al contrario, reaccionan rápido, pero de forma intermediaria. Claro, Pi, reaccionan, catalizan y se recuperan. Reaccionan, catalizan, los catalizadores sí reaccionan. Lo que pasa es que es de manera intermedia, forma intermediarios, que disminuyen la energía de activación. Ofrecen un mecanismo alternativo, ¿no es cierto? Se consume en pequeña proporción, se recupera al final, aunque a veces ya no sirve posteriormente porque se ha envenenado. Los catalizadores se envenenan, ¿no es cierto? Los catalizadores se envenenan. ¿Ya? Continuamos entonces con el repaso.
Estábamos ya hablando sobre conceptos que ustedes han estudiado en Química 2, Química 1. Uno de ellos es la energía de disociación. Ya, es más, estoy haciendo ahorita termoquímica. Si quieren, les voy a poner para que se autorrepasen el examen que les he tomado en termoquímica, los de Química 1, ya para que repasen, porque necesitan los valores. Ya, uno de ellos se llama la energía de disociación. La energía de disociación es la energía que se da a un enlace para romperlo, se acabó. Solo que hay dos tipos de ruptura. Cuando en un enlace AB un solo átomo se lleva los dos electrones, se forman iones, la ruptura se llama heterolítica. ¿Qué significa la palabra hetero? Diferente. O sea, uno solo, el más electronegativo, se lleva los dos electrones. Esa energía que se da para eso no me sirve, no lo estudiamos, no es energía de disociación. Energía de disociación es la energía que le das a un enlace para que la ruptura sea homolítica. La palabra homo significa igual, o sea, cada átomo por igual se lleva un electrón del enlace y se forma radicales libres. Ayer les había dicho que es un radical libre. ¿Quién se acuerda? A ver, dígame por favor, ¿qué era radical libre? Levanten la mano, muchachos, o si no, participen de frente. Son especies bastante reactivas que tienen uno o más electrones desapareados. Muy bien, en este caso está perfecta la definición. Uno más no va, digamos uno. Son especies químicas altamente reactivas cuya vida media es 10 a la menos 6 segundos. En ese tiempo reacciona. ¿Ya? Y son muy inestables debido a la presencia de electrones desapareados. Profe, ¿por qué un electrón desapareado es inestable? Porque quiere aparearse, por las fuerzas magnéticas se estabilizan. Una pregunta que ustedes nunca se han hecho es, profe, ¿cómo dos electrones apareados son más estables? Si entre ellos deberían estar repeliéndose. Efectivamente, sí se repelen y debería aumentar la energía, pero no solo hay fuerza eléctrica. Los electrones, al tener espines opuestos, generan campos magnéticos y fuerzas magnéticas, y eso debe ser más fuerte que la repulsión eléctrica. Por eso los electrones tienden a aparearse. Acuérdense, métanse a la cabeza, la presencia de electrones desapareados genera especies muy inestables, de alta energía, ¿no es cierto?, cuya vida media es 10 a la menos 6 segundos. Esa se llama energía de disociación, y para el curso vamos a usar energías de disociación, rupturas, ¿no es cierto?, en este caso homolíticas. ¿Qué dice la ley de Hess? ¿Ya? ¿Qué dice la ley de Hess? La ley de Hess establece lo siguiente. Cuando yo quiero hallar la entalpía de una reacción, usando energías de disociación, la ley de Hess dice que la entalpía de una reacción es la sumatoria de energías de disociación de los reactantes menos la sumatoria de energías de disociación de los productos. ¿Ya? De los productos. Por ejemplo, bueno, no sé por qué lo puse así, pero seguramente había dado una reacción que la voy a escribir acá, ¿ya? Va a salir media fea, pero no importa. Por ejemplo, yo te puedo decir, el N2 reacciona con el F2, y eso me produce, ¿qué cosa? Vamos a poner acá, ¿no es cierto? Me produce, un ratito, ya, me produce esto NF3, NF3. Ya, vamos a poner acá que me produce NF3, ¿ve? Entonces, si yo quiero hallar la entalpía de esta reacción, entonces yo voy a aplicar lo que dice acá. Primero, se supone que como hay un solo nitrógeno en el producto, acá sería 0,5. Y como ya acá al otro lado hay
3 y digamos NF3 le puedo poner 1,5. 1,5. Y he formado un solo NF3, ¿no? Entonces, según esta regla de acá, dice 0,5 la energía de disociación del N2. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que romper un enlace nitrógeno-nitrógeno, enlace triple. Pero como vas a romper media mol nada más, entonces sería por 0,5. Después, acá hay un enlace FF. Vas a romper 1,5 moles de eso. Entonces, 1,5 veces la disociación del FF. ¿Por qué se pone así? Porque el D se da en kilojoule por mol. Y como es 1,5 moles, se multiplica por 1,5. ¿Y por qué al otro lado se pone 3 veces la energía de disociación NF? Porque este nitrógeno está unido a 3 flúor. Y tú tienes que romper esos 3 enlaces. Entonces sería 3 veces la energía de disociación del nitrógeno flúor. Esto han estudiado, por si acaso, ustedes en el curso de Fisicoquímica y en Química 1. Los que han sido mis alumnos, de hecho que sí lo han llevado. Ya, y en Fisicoquímica han estudiado la ley de Hess y tienen que haberlo visto. Pero pregúntenme si tienen dudas. Preguntas. Estoy esperando, muchachos, porque eso no se les puede pasar, ¿ah? Caramba. Van a ver que no me pregunten de esto, cuando den el examen van a tener problemas. Les garantizo. Sí. Tengo una duda con lo que es ruptura heterolítica aún. No, ya. Heterolítica es cuando un solo átomo se lleva los 2 electrones del enlace. Esto solo sucede cuando el compuesto es iónico, cloruro de sodio. Sodio más 1, cloro menos 1. Cuando viene el agua, ¿no es cierto? Se supone que el sodio tenía su electrón, el cloro tenía 7. Pero como se dio la transferencia, uno se llevó los 2 electrones del enlace. Se llama heterolítica. O en un enlace covalente puede suceder que yo solo a B le dé los 2 electrones. Y se forman iones, señor. ¿Qué se van a olvidar ahí? Iones. Acá está, positivo o negativo, porque uno solo se llevó a los 2 electrones. Ejemplo acá abajo, ¿ve? Rayita son 2 electrones. ¿No es cierto? Entonces son 2 electrones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando lo pongo en agua, lo solvata bien y los 2 electrones saltan hacia el cloro. ¿No es cierto? Saltan hacia el cloro. Entonces, un solo átomo se lleva los 2 electrones. Uno solo. ¿Ahora sí está claro o no? Sí, profesor, está claro. Gracias. Claro, ahora sí. La energía de disociación me preocupa. Si no, abro lo de Química 1 y se los explico si necesitan más explicación o eso lo tienen claro. Sidi. Sidi. ¿Ninguna pregunta? ¿Ya nadie más me pregunta? ¿Está claro entonces? Ah, muy bien. Yo les estoy diciendo, no me dicen nada, no hay problema. Profesor. Sí. ¿Puede explicar de nuevo lo de la energía de disociación? Ah, ya ves. Yo les garantizo que no se van a arrepentir. Voy a entrar a lo de Química 1. Espérense un rato. Voy a abrir Química 1. Espérense un ratito. Eso se enseña en el curso de Química 1, por si acaso, ¿no? Sino que a veces ya ustedes no lo han visto, ¿no? Se han olvidado capaz, pero vamos a ver. ¿Dónde estaba? Química 1, clase. Ese es termoquímica 3. Ya, acá está. Ya, le voy a explicar esta parte completita, ¿ya? Ya. Ya. Miren, expliquemos energía de disociación. Muy bien. ¿Están viendo de color celeste la pantalla? Sí. Sí. Ya. Comenzamos entonces. Energía de disociación. La fuerza de un enlace se mide por la energía de disociación. Es la energía que le doy a un enlace. Porque no se ve. ¿No se ve?
¿No están viendo una pantalla de color celeste? Sí, Jorge. Sí, sí, sí. Se ve, Jorge, sí se ve. Ya, ahora sí. Entonces les decía, se llama energía de disociación de un enlace o energía de disociación, se representa con la letra D de dedo, que es una entalpía por si acaso, pero le llaman D de dedo mejor. En orgánica se usa la D de dedo, a la energía que le debes dar a una mol de enlaces para que se rompa, bajo un criterio convencional, que se rompa en estado gaseoso y que los enlaces estén en estado gaseoso, aunque realmente a veces no lo es, pero así se asume. Es la energía que se proporciona a una mol de enlaces en fase gaseosa para romper de modo homolítico los enlaces. Se llama ruptura heterolítica cuando un solo átomo de los dos se lleva los dos electrones del enlace. Él, la B nomás se lo lleva. Es una ruptura desigual. Y eso ocurre, ¿no es cierto?, con cuando se forman iones. Uno se lleva los dos electrones, generalmente el de mayor electronegatividad. Y se llama ruptura homolítica, ¿no es cierto?, cuando cada átomo mejor, del enlace, acuérdate que este enlace son dos electrones, cada átomo, ¿no es cierto?, se lleva un electrón de ese enlace. Mejor dicho, en los bienes es 50%, cada uno se lleva lo suyo. Se forman dos radicales libres. La energía que le das a esto para que se forme estos dos radicales libres, se llama ruptura homolítica, eso es la energía de disociación. Implica la formación de radicales libres, especies químicas altamente reactivas debido a la presencia de electrones desapareados. Muy bien, continuemos. Basado en el análisis de datos de energías de disociación, determine, este era el problema seguramente que yo lo había hecho, ¿no? La entalpía de formación del trifluoruro de nitrógeno. O sea, usted dice, basado, ojo, en energías de disociación, acá te he dado los datos, la energía de disociación del FF es 159, del NF es 270 y del nitrógeno-nitrógeno enlace triple es 945. Para eso tú tendrías que saber qué cosa es entalpía de formación del nitrógeno, del trifluoruro de nitrógeno. Vamos a ver el análisis, ¿no? Primero tendría que escribir la definición de entalpía de formación. Si no se acuerdan, esto se llama Fisicoquímica 1, se llama entalpía de formación a la formación de una mol de compuesto. ¿Cuánto? ¿Cuánto dije? Una mol. A la formación de una mol de compuesto. ¿Pero a partir de qué? Este es una mol de compuesto, ¿no? A partir de sus elementos. ¿Qué elementos están? Nitrógeno, que existe en la naturaleza como N2, y flúor, que existe en la naturaleza como F2. 0,5 moles de N2, 1,5 moles de F2, me va a dar, eso se llama entalpía de formación. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a continuar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿No es cierto? Vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que la entalpía de la reacción, ¿no? En este caso de formación de trifluoruro de nitrógeno, es la sumatoria de energías de disociación de los reactantes menos la energía de disociación de los productos. ¿Qué tienes que romper en el reactante, el N2? Este es el enlace que tienes que romper. Caramba, esperen un ratito. Vamos a abrir el lapicito. ¿Qué es lo que tienes que romper? A ver, en el reactante del nitrógeno. Este enlace es el que tienes que romper. Pero ojo, como acá está por una mol de enlace y solo estás usando media mol, se multiplica por 0,5. ¿Qué otra cosa tienes que romper? Este enlace de acá, FF. Pero la energía de 159 es por mol, pero acá vas a romper 1,5 mol por 1,5. Y te pregunto, ¿y en el producto cuántos enlaces se forman? No se rompen, se forman, pero se usa energía de disociación. Ese nitrógeno está unido a 3 tipos de enlace NF, 3, porque son 3 flúor B, NF, NF y NF. Entonces sería 3 energías de disociación NF. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, Aníbal. Jorge, una pregunta. ¿En el NF3 influye algo los electrones libres?
No, nada, nada. Estamos hablando que está basado, Aníbal, en energía de disociación. Es el enlace lo que vale, no es otra cosa, nada más. Energía de disociación. ¿Ya? Ahora continuemos para poder profundizar un poquito más. Esta es una tabla, se supone que en el examen les debería dar, si no se las doy, voy a darle los datos seguramente, ¿no? Mira, esta tabla te habla sobre cómo son las energías de disociación. Bueno, no todas las energías son iguales necesariamente, ¿no? Ya eso debes tenerlo claro. ¿Ya? Por ejemplo, estamos viendo acá que la energía de disociación carbono-hidrógeno ya no es igual que la del HH. Carbono-hidrógeno dice que es 410, carbono-carbono es 350. Bueno, vas a tener que buscar esta tabla. Pero normalmente no te doy toda la tabla, te doy los datos ya de cada uno, ¿no? Profesor, hagamos este disculpe, ejemplo. Sí. ¿por qué está elevado a la A? No, el A PPT. decía que es un valor exacto, los otros son estimados, te está diciendo. No es elevado a la A. El A es, ¿qué cosa? Es una nota que dice acá abajito, ¿te das cuenta que acá también está el A? Te está haciendo referencia que el valor es exacto, o sea, lo han medido experimentalmente. Cuando no tiene A, lo han medido teóricamente nomás. Ya, tómenle foto porque van a hacer o les espero, a ver, hagan este problema. Basado en datos de energías de disociación, determine la entalpía estándar de esta reacción de acá. Esta se llama una reacción de cloración. El propano reacciona con el cloro y forma 1,2-dicloretano más HCl. Creo que acá es 2HCl, creo, ¿eh? ¿O no? Sí, creo que es. Lo voy a poner mejor de una vez. Ya, hagan ese ejercicio, les espero. Dosis acá. Yes. Lo que pasa es que yo les tendría que dar el balance, ¿no? Si no está el balance, no, yo no, usted tendría que balancear primero. Pues ya lo he balanceado porque no haya problema, ¿ya? Ya, ahora sí. El etano reacciona con 2 moles de cloro para producir 1,2-dicloroetano y 2 moles de HCl. Ojo, realmente esto solo se puede aplicar cuando todos son gases, pero si no lo fuera, lo asumes en todo caso. Y esta es la tabla. Primero tienen que averiguar cuántos enlaces vas a romper en el etano. ¿Cuántos enlaces carbono-hidrógeno se van a romper en el etano? ¿Cuántos enlaces cloro-cloro se van a romper? ¿Cuántos enlaces carbono-cloro se van a formar en el 1,2-dicloretano? ¿Y cuántos enlaces HCl se están formando? Porque el resto es reemplazar datos. Si no sabes eso, no puedes. Comencemos. Vamos a preguntarle ¿cómo se llama? A Víctor Anguamán. ¿Está por acá, Víctor? Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cuántos enlaces vas a romper en el etano? En el etano, ahí veo 6. Acuérdate que tienes que observar la reacción. ¿Cuánto? 6 enlaces de carbono-hidrógeno y uno de carbono-carbono. No, porque míralo acá, A ver. Víctor, mira, te voy a mostrar. Acá está. Mira, si bien es cierto, este es el etano, y lo que tú has dicho tienes razón, hay 6 carbono-hidrógeno, pero observa acá, pues, no estás viendo que todavía siguen existiendo 4 enlaces carbono-hidrógeno. Sino que yo me refería en total, claro, tienes parte de razón, los pero ahorita no, restantes. para la reacción. Ahora sí, ya. reconfigura. ¿Cuántos enlaces carbono-hidrógeno vas a romper en el etano? Ya, a ver, acá hay 6. Al otro lado ves que hay 2 carbono-cloro. O mejor, hay 4 hidrógenos, acá hay 6. ¿Cuántos vas a romper? Serían 10 carbono-hidrógeno. No, acá hay 6, Víctor. Claro, hay 6. Y acá te queda 4. 4, 10. Entonces acá han roto, acá donde está el cursor, Ya. han roto 2 enlaces carbono-hidrógeno para formar los 2 enlaces carbono-cloro. Pero mejor lo vamos a ver acá, ¿ya? Un ratito, vamos a borrar esto. Miren para que se den cuenta, por eso les he preferido, está bien que me hayan pedido que les aclare esto bien, ¿no? Ya, miren. Esta es la estructura desarrollada. Entonces, yo veo, lo voy a hacer de esta manera para que lo veas bien.
que acá se ha tenido que romper este enlace carbono-hidrógeno para formar un enlace carbono-cloro. Se ha tenido que romper este otro enlace carbono-hidrógeno para formar este enlace acá. Entonces, ¿no es cierto? Usted debería ver, ya, usted debería ver acá, ¿no? Que se van a romper dos enlaces carbono-hidrógeno, nada más, y dos enlaces cloro-cloro, porque son 2 moles, pues, acá hay un solo enlace, y este es el enlace que voy a romper, ¿sí o no? Este es el enlace que voy a romper. Profe, es uno nomás, sí, pero hay 2 moles, pues, por eso le he puesto acá por 2 moles. Y al otro lado se han formado 2 enlaces carbono-cloro, y 2 enlaces hidrógeno-cloro. Si ya lo tiene claro, entonces usted debería saber que según la ley de Hess, la entalpía de reacción es energías de disociación del reactante menos energías de disociación del producto. Como es reactante, es 2 disociaciones carbono-hidrógeno, acá dice 2 disociaciones cloro-cloro, por eso de acá, menos lo del otro lado, 2 disociaciones carbono-cloro, que es lo que se ha formado, y 2 disociaciones hidrógeno-cloro, que es lo que se ha formado. No lo he roto, pero usted tiene que aceptar que la fórmula funciona así. Preguntas. ¿Dudas? Nadie me pregunta nada. Recuérdense que cuando preguntan, mi cuadernito voy anotando los que preguntan. Y los que no preguntan es porque sus patas la rompen. ¿No es cierto? No necesitan absolutamente nada. Por eso es que si no me pregunta, entonces yo estoy asumiendo de que están muy bien. Y creo que sí están bien porque veo que se han sacado buena nota en la prueba de entrada, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, Alfredo. Por ejemplo, Alfredo ya para toda la vida ya ese pata ya, mi curso te debería pasar, porque me pregunta, hasta estoy aburrido que me pregunte. Mentira, es una broma Alfredo. Pero me encanta porque veo que estás queriendo aprender. Los otros no preguntan nada, no sé, su problema. Ahora sí, Alfredo, ¿qué pasa, Alfredo? Jorge, entonces, la forma de resolver este tipo de problemas, lo más conveniente es pasarla a su forma, digamos, desarrollada. Claro, para que sepas cuántos enlaces rompes, porque no se están rompiendo todos los enlaces carbono-hidrógeno, no vaya a ser que te equivoques. Claro que sí, Alfredo. Esa es la respuesta. Renzo. Una pregunta. En la primera, son 6 enlaces CH que hay. Claro, pero no has roto los 6, P. Solamente hay 2 cloros que han entrado nada más, les has roto 2 enlaces carbono-hidrógeno. En otro problema capaz puedes romper todos los enlaces, ¿sí o no? Pero eso depende. De que yo te voy a dar la reacción, P. Obviamente. Aníbal. No, profe, no. Sí, sigue, Renzo. Sí. No, es que, ¿qué depende que solamente se rompa 6 o...? No, eso depende de la reacción, Renzo, de cuando yo te dé la reacción. Depende de cómo has puesto los reactivos, eso vamos a ver después. Pero ahorita te estoy diciendo, en esta reacción, tú no vas a adivinar cuántos enlaces va a romper, pero eso no, pues. Cuando hagamos la reacción ya lo veremos seguramente. Aníbal. Jorge, una duda. Por ejemplo, normalmente en la ley de Hess se pone normalmente productos menos reactantes cuando se forma... No, ese es cuando es con entalpía de formación. Con energías de disociación se pone reactante menos producto, no te vas a equivocar. Y cuando usas entalpías de combustión... Es porque mayormente es porque primero se da más energía a los reactantes. No, cuidado. La formulita es un algoritmo. Cuando tú aplicas la ley de Hess, ¿te acuerdas que ustedes cuando hicieron fisicoquímica volteaban la ecuación, multiplicaban por 2, todo eso? Se dieron cuenta que cuando usaban entalpías de formación, realmente, ¿no es cierto?, se podía hacer un algoritmo, una fórmula. Y se dieron cuenta que la ley de Hess, cuando vas a calcularlo partiendo de entalpías de formación, es la sumatoria de entalpías de formación del producto menos el reactante. Cuando hicieron lo mismo con energías de disociación, algorítmicamente se dieron cuenta que era la suma de las energías de disociación del reactante menos el producto. Y cuando usas entalpías de combustión, es entalpías de combustión del reactante menos el producto.
Lo que pasa es que capaz ustedes en fisicoquímica solo han hecho ley de Hess con la entalpía de formación, por eso que ponían producto menos reactante, y eso sí está bien. Pero yo no voy a usar entalpía de formación, voy a usar energía de disociación, y por lo tanto solo voy a usar el D. ¿Has entendido, Aníbal? Sí, sí, Jorge, gracias. Suficiente. Alexander. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Bien, profe. Consulta, para tener claro con respecto a la energía de disociación, que sería la sumatoria de la energía de disociación de los reactantes. Que se rompen, pues, obviamente, ¿no? Que son los que se rompen, obviamente. Claro, ve. Los que reaccionan en castellano. Ok, y le resto las energías de disociación de los productos. Pero que no se están rompiendo, ¿ah? Se están podría formando. decir que se están formando. Ajá. Pero le resta, funciona la fórmula, mejor dicho, es lo que te quiero decir. Ah, okay. Si no, tendríamos que aplicar la ley de Hess. ¿Y para qué? Pues no me interesa mucho eso. Ah, okay, mejor dicho, ya los fisicoquímicos ya lo han descubierto, que cuando aplican la ley de Hess así sale. Tú tienes que memorizarlo nomás. Profe, yo quiero deducirlo. Ah, eso puedes deducirlo. Acá les he hecho deducir, si les paso este PPT, ustedes van a ver que se deduce de la ley de Hess lo que te estoy diciendo. Pero ahorita no es el caso porque esto de acá es química 1. Les he pasado lo de química 1. Preguntas. Nadie más. Profesor. Sí, pregunta, Luis. Y... Profesor, pero si es que usted hiciera con eso de la sumatoria de las energías de disociación de los reactantes menos la energía de disociación de los productos, si ¿ya? Se hace la sumatoria de todas las energías de los enlaces, estaría llegando al mismo resultado, pienso yo, porque tanto No, discúlpame, Luigi, quedan... no te entendí, por favor, perdí la concentración. No soy Luigi. No, bueno, ¿cómo te llamas? Soy Sidie, profesor. Disculpa, ya. Jorge. De nuevo dime, porque se me ha ido la idea, de nuevo. Ya, le mencionaba que si yo al restar la energía de disociación de los reactantes menos el producto, estaría llegando a ser lo mismo si es que hago toda la sumatoria de todos los enlaces, porque creo que los enlaces que se han mantenido... Muy buena claro. Matemáticamente, 4 enlaces carbono-hidrógeno de la izquierda se anularía con el de la derecha. Ya te entendía. Mira lo que me dice acá Sidi, ¿no? Claro, matemáticamente sí. Mira lo que me dice ella, ¿no? Profesor, en el etano había 6 enlaces carbono-hidrógeno. Súmelo todo, profe, me dice ella. Y en el reactante hay 2 cloro-cloro. Súmelo todo, profe. Y al otro lado, sume todo también. ¿Qué va a pasar? Que 4 carbono-hidrógeno no han participado. Entonces 4 con 4 del reactante se van a anular y solo queda 2. Eso ya es una cuestión de artificio matemático. A mí me interesa lo que reacciona y debería decir 2 veces la energía de disociación del carbono-hidrógeno. Lo otro que tú me dices está bien, pero solo matemáticamente tiene significado. No tiene sentido ponerlo en la reacción porque no participa. Que se haya anulado porque matemáticamente se ha cancelado 4 con 4, es coherente lo que me estás diciendo. Ya, a ver, les dejo este problemita, les espero unos minutos. Mira lo que dice. Calcúlame la entalpía de combustión del propano a partir de energías de disociación. Quiero la estrategia primero. ¿Cómo se resuelve este problema? Primero ver qué es combustión completa. Muy bien, profesor, tengo que escribir la combustión. ¿La escribimos? A ver, dícteme. Sí, profesor, la combustión la tengo que saber bien, claro, es así. El C3, no, acá no hay para poner subíndice, por favor, disculpen, ¿eh? H8 gaseoso. Tienes que, en fisicoquímica se tienen que poner los estados de agregación. No poner los estados de agregación es peligroso. Esto reacciona con el O2. O2 gaseoso, debería estar como subíndice. Y me produce, miren, me produce, vamos a poner acá, ¿qué produce, muchachos? CO2, ¿no? ¿O no? CO2 gaseoso, ¿ya? ¿Más qué? Agua. Más agua. Agua.
H2O. Primero acá ya va a haber un error ya, porque esto de acá está referido a 25 grados. Y el agua a 25 grados, ¿qué cosa es? Es líquido. Entonces ya estaría cometiendo un error. Pero si voy a aplicar energías de disociación, ya vamos a, en este caso, a asumir el hecho, en este caso, ¿no es cierto?, de que todos son gas, lo que no es cierto, por si acaso. Segundo lugar, ¿qué deben hacer? Deben balancear, uno acá sería más 5 acá, 5. ¿Cuánto sería acá? 3 carbonos sería, ¿no? 3. ¿Y cuántas aguas serían? 4. 4, muy bien. Ahora sí se han dado cuenta. Ya. Hállenlo, por favor. Dibujen la estructura porque si no van a tener problemas. Hállenlo. Un minutito voy a salir a los servicios. ¿Ya? A ver, les espero 5 minutos. Enlaces carbono hidrógeno hay que romper. ¿Ya lo han hecho ya la estructura primero? 8. Ahí sí los 8 tiene que romper. Ahí sí. ¿Cuántos enlaces carbono-carbono hay que romper? 2. Hay que romper 2 enlaces carbono-carbono. ¿Cuántos enlaces oxígeno-oxígeno hay que romper? 1. 5. 5. 5 moles, P. ¿Cuántos enlaces carbono-oxígeno enlace doble? Mucho cuidado que este de acá, el CO2 es así. Lo voy a escribir, Es un O, doble enlace, ¿no es cierto? Carbono, doble enlace, O. Así es. Entonces, tú tienes que romper 2 enlaces. El de acá es 1 y el de acá es el otro. Pero como dice acá, 3 moles de CO2 son 6 enlaces carbono-oxígeno, doble enlace que vas a romper. Y te pregunto, ¿y cómo es el H? El H es así. El agua, disculpa, H, O, raya, H. ¿Cuántos enlaces vas a romper si acá dice que son 4 aguas? Se rompen 2 enlaces acá, ¿no es cierto? Pero como son 4 moles sería 8. Ya, a ver, hagan el cálculo. ¿Sale o no sale ese valor? Sí, sí sale. Perfecto. Ahora sí ya han entendido. Ya les he repasado. Esto han estudiado en Química 1 por si acaso. Profe. Pero ya hemos repasado ya. Sí, ¿alguna pregunta? Jorge, una pregunta. Sí. O sea, no pues, cuando es calor de reacción, cuando es resta de productos menos reactantes, ¿qué diferencia hay cuando es con esto que es? Lo que pasa es de que, escúchame una cosa, ¿cuál es tu nombre? Luigi. Luigi, tú tienes que entender acá una cosa, ¿ya? Cuando lo que pasa es que tú en tu cabeza tienes producto menos reactante, ¿sí o no? Sí. Ya, eso es cuando tú aplicas la ley de Hess, escúchame bien, cuando aplicas la ley de Hess, utilizando entalpías de formación. Seguramente te estás acordando que en fisicoquímica les enseñaron la ley de Hess, y tú hallabas la entalpía de una reacción a partir de entalpías de formación. Cuando tú quieres aplicar la ley de Hess, que es lo que hemos hecho, utilizando energías de disociación, tienes que aceptar. Si no, tienes que ya repasar más, ya porque ya te he repasado este tema, tú tendrías que repasar un poquito más de que la energía de disociación del reactante menos el producto te configura la entalpía de la reacción, ¿no? Es que no te puedo explicar ya mucho, no nos podemos demorar porque no estoy perdiendo tiempo, solamente digo de que me estoy saliendo del tema, que esto se ha hecho en Química 1 y en Fisicoquímica. Acepta ese tema, amigo. No vamos a utilizar entalpía de formación, nunca va a ser producto menos reactante. No digo que la fórmula esté mal, no, yo no hallo entalpía de reacción con entalpías de formación. Yo quiero hallar solamente con energías de disociación, que es lo que voy a usar en el curso. Ahora sí, Luigi, ¿está claro? Pero es el mismo camino, no sea... Obviamente, pero que cuando usas entalpía de formación, el camino se llama ley de Hess, que cuando usas entalpía de formación, sí es entalpía de formación del producto menos el reactante. Pero dos me dan el calor de reacción de... Se supone que nosotros no vamos a usar entalpía de formación. Cuando yo haga mecanismo de reacción, te voy a dar energías de disociación. Entonces, esa es la fórmula que vas a usar. Pero el camino es el mismo, se llama ley de Hess. Claro, es más, no sé si ustedes en fisicoquímica vieron,
a calcular la entalpía de una reacción usando entalpías de combustión. No creo que lo hayan hecho, ¿no? Ahí también hay una fórmula que también se obtiene por el mismo camino, que dice que la entalpía de una reacción es sumatoria de entalpías de combustión de los reactantes menos la entalpía de combustión de los productos. Eso se puede demostrar con la ley de Hess. Ahorita no vamos a hacer eso. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Entonces, continuemos. Ya. Entonces, ya hemos hecho su repasito. Ahora sí. Caramba, un ratito. ¿Qué son radicales libres? Son especies químicas altamente reactivas con una vida media de alrededor de 10 a la menos 6 segundos, debido a la presencia de electrones desapareados. Son deficientes en electrones y se pueden clasificar como electrófilos. Profe, ¿qué es electrófilo? Especies que le faltan electrones y son aceptores de electrones, son ácidos de Levy se le llama. Entonces, recuerda que un electrón desapareado es un electrón recontra inestable. Cuando este electrón desapareado quiere aparearse este electrón, profe, eso no es contradictorio, porque electrón con electrón en un mismo orbital se deben estar repeliendo, eso es cierto. Pero no solo hay fuerza eléctrica de repulsión, también hay fuerza magnética. La fuerza magnética se debe al spin. Cuando va a ir dos electrones en un orbital van a tener spines opuestos. Lo que te están diciendo es que van a generar campos magnéticos opuestos que se atraen. Y eso es mucho más fuerte que la fuerza de repulsión eléctrica. Ya, acá vemos la formación de radicales. Por ejemplo, tenían acá el metano. Cuando al metano se le proporciona 104 kilocalorías, se rompe un enlace carbono-hidrógeno. Y si quiero romper los 4 enlaces sería 4 por 104 kilocalorías. ¿No? Tenemos acá, por ejemplo, el propano, ¿no? Si le quito un hidrógeno del extremo de acá, vamos a ver acá, si le quito un hidrógeno de este carbono primario, ahora queda como radical, no es lo mismo que quitarle un hidrógeno secundario de acá, cuando se forma un radical secundario. El primero tiene una energía de disociación de 98 kilocalorías. Y el segundo tiene una energía de disociación de 95. Hay una diferencia significativa. Profe, ¿qué hidrógeno se rompe más fácilmente? El secundario. Yo te hago una pregunta. ¿Y por qué creen que el hidrógeno secundario necesita menos energía? Porque este radical isopropilo es más o menos estable. ¿Qué creen? A ver, ¿qué dice su... Menos estable, profe. Si fuera menos estable, no se formaría. Si no se formaría, la energía tendría que ser más alta. No. Si la energía de disociación para ese enlace es 95, el de arriba es 98, más fácilmente se rompe el de abajo. Y si ese enlace se rompe más fácilmente, tu criterio debería decir, se rompe más fácil porque el producto que forma debe ser más estable, de menor energía. Y miren el carbono-hidrógeno de terciario. Se llama carbono-hidrógeno terciario cuando está en un carbono terciario. Se llama carbono terciario cuando está unido, en este caso, ¿no es cierto?, a 3 carbonos, ¿no? Entonces estamos observando acá que se ha formado un radical terciario. ¿Cuándo se llama radical libre terciario? Cuando el electrón desapareado está en un carbono terciario. Miren que este solo tiene una energía de disociación para romper este enlace de 91 kilocalorías. Oiga, profe, ese necesita menos energía que todos los anteriores. Ah, eso te debe llevar a una conclusión. Te debe llevar a la conclusión, un ratito, ¿ya? Caramba, esto está mal. Ya, te debe llevar a la conclusión, ¿dónde está? Acá está. Te debe llevar a la conclusión que este radical es el radical más estable. ¿Por qué? Porque para que se forme ese radical hay que darle solo 91 kilocalorías al carbono hidrógeno. Eso me lleva a la conclusión de que este radical es más estable. Radical, ¿no? Radical más estable.
¿Ya? Radical más estable. Profe, ¿qué es más estable? Que tiende a formarse más fácilmente, que tiene menor energía potencial. Y la pregunta sería, en todo caso, ¿y por qué es más estable? Cuidado, ¿ah? Los radicales realmente todos son inestables, pero entre ellos hay diferencias de estabilidad. Estamos viendo que el radical terciario es más estable que el radical secundario. Profesor, ¿cuándo se llama carbono secundario? Cuando está unido a dos radicales. ¿Cuándo se llama carbono primario? Cuando está unido a un solo radical. El radical terciario es más estable que el secundario, que a su vez es más estable que el primario, que es más estable que el metilo. ¿Cuáles son los factores que estabilizan a un radical? Son dos nomás. El efecto inductivo y la hiperconjugación. ¿Ya? El efecto inductivo y la hiperconjugación. Jorge, una pregunta, disculpa. Un ratito antes que me preguntes, ¿qué es efecto inductivo? Te voy a explicar. ¿Te acuerdas en antes que les hablé de que el carbono ya de R es un grupo alquilo, tiene hibridación sp3? Profe, y el carbono que contiene el radical libre, para que tenga un orbital P perpendicular al plano, ese tiene hibridación sp2. ¿Quién tiene mayor carácter S, sp3 o sp2? Un S con 3 P es 25% de carácter S. Ya, 25% de carácter S. ¿No es cierto? Un S con 2 P, el S es un tercio, 33% de carácter S. 33%, ¿no?, de carácter S. Ya, entonces yo te hago una preguntita. ¿Se acuerdan que les he explicado un poquito? Cuando hay mayor carácter S, este señor jala la densidad electrónica con más fuerza. Entonces el carbono radicalario comienza a jalar la densidad de los costados, del metil para acá y del metil para acá. El carbono hidrógeno no jala. Pero este jala 3 veces, de R hacia el carbono 1, del R hacia el carbono 2 y de este R. Entonces, por efecto inductivo, el electrón desapareado como que comienza a tener pareja, porque le están dando densidad electrónica. Y el radical terciario se estabiliza mejor por efecto inductivo. Ya, ahora sí, ¿qué pregunta tenías? Disculpa que te haya cortado. ¿Quién me estaba preguntando? Sí, Jorge. Ya. Es sobre la diapositiva anterior. No Ahorita sé si- la voy a poner entonces, ¿ya? Un ratito. Hay que cerrar esto. Ya. A ver, un ratito, ya. Anterior. Ya, ¿qué pasa ahí? Y ahí en la energía de disociación, ese 104 es la energía que necesito para romper un enlace carbono-hidrógeno. Nada más. Ese 435 es el total. Es su equivalente en kilojoule por mol. Ah, ya. Acuérdate que una caloría creo era 4,18 joules, entonces su equivalente. ¿Está claro? Confundiendo unidades. No, estaba confundiendo unidades. Gracias. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué es hiperconjugación? No, primero, ¿qué es efecto inductivo? Es la donación de densidad electrónica de los grupos alquilo hacia el carbono radicalario. O sea que como que el orbital tiende a llenarse, como que le estoy dando electrones al electrón desapareado y por lo tanto se tiende a estabilizar. El otro factor estabilizante se llama, ¿cómo? Se llama hiperconjugación. Es el otro factor estabilizante. Profe, a ver, explique eso acá. Miren, primero, vamos a hablar del solapamiento entre un orbital P vacío y los enlaces sigma adyacentes. Se llama hiperconjugación. Los grupos alquilo adyacentes al carbono, ya sea positivo o sea radical libre, es lo mismo. Este está como carbocatión, pero si hubiese sido un electrón desapareado sería lo mismo. Mejor dicho, los radicales libres y los carbocationes se estabilizan por hiperconjugación. Los grupos alquilo adyacentes al carbono, radicalario o positivo, ¿no es cierto? Los grupos alquilo adyacentes al carbono radicalario tienen enlaces sigma ya entre el carbono y el hidrógeno. Y el par de electrones de estos enlaces sigma
se solapa con el orbital semilleno o con el orbital vacío, es lo mismo. En un caso es por radical libre, el otro caso es por carbocationes. Y como que le estoy donando densidad electrónica. Entonces, ¿qué es hiperconjugación? Es la donación de densidad electrónica, ¿no? A partir de los enlaces sigma, ¿no es cierto?, de los carbono-hidrógeno de los grupos alquilo adyacentes al carbono radicalario. Obviamente que si más grupos alquilo los rodean al carbono radicalario, se genera mayor efecto de hiperconjugación. Y el grupo, otra vez, radical terciario, tiene 3 grupos unidos al carbono radicalario, genera mayor hiperconjugación. Entonces, de nuevo, ¿cómo se estabilizan los radicales libres? Por diferencias de electronegatividad, se llama efecto inductivo, lo que significa que el radical terciario es más estable que el secundario, que es más estable que el primario y mucho más estable que el radical metilo. Y también se estabilizan por hiperconjugación, que es una especie de donación de densidad electrónica de los enlaces carbono-hidrógeno de los grupos alquilo, adyacentes nada más al orbital vacío o semilleno. Preguntas. Les estoy esperando. Preguntas. Acá te estoy mostrando, si no me preguntan nada, en la hiperconjugación. Por ejemplo, con el radical metilo hay más fenómeno de hiperconjugación que con el radical secundario, y hay más fenómeno de hiperconjugación que con el radical etilo. Tenemos acá la estabilidad creciente del radical por hiperconjugación, ¿no? Estabilidad creciente del radical, ¿por qué? Por hiperconjugación. Pues acá tenemos mayor hiperconjugación. Ya, eso se llama donación de densidad por los enlaces sigma carbono-hidrógeno de los carbonos adyacentes al grupo radicalario. Preguntas. Al igual que los radicales libres, el fenómeno es el mismo, los carbocationes también son iguales. Los carbocationes también se estabilizan por los mismos efectos. Por lo tanto, el carbocatión terciario tiene más efecto inductivo, que acá se nota, ¿ve? Este es SP3 y este es SP2. SP3 y SP2, SP3 y SP2. Entonces le doy densidad electrónica al carbono positivo. Al darle densidad electrónica, como que la carga positiva disminuye. Entonces el carbocatión terciario, es este de acá, es mucho más estable que un carbocatión secundario, que es más estable que uno primario, que es más estable que el metilio. Y también se da el mismo efecto de hiperconjugación, donde el orbital está vacío. Entonces le estoy dando densidad electrónica de los enlaces sigma carbono-hidrógeno y también lo estoy ayudando a estabilizarse. Denis, ¿qué pregunta tienes? Sí, profesor, mi consulta era, en el caso del carbono radical, ¿cuál es su hibridación o es una hibridación intermedia? Para que haya un orbital P, lo que pasa es que, acá está, mira, ¿ve? Lo que pasa es que un carbono radicalario es así. Tiene que tener un orbital P perpendicular al plano para tener al orbital que va a tener al electrón desapareado. Y cuando es carbocatión, a este orbital va a estar vacío. Y para que haya un orbital P perpendicular al plano, obligatoriamente su hibridación es SP2. Entonces, no se olviden de que, ¿no es cierto?, los carbocationes se estabilizan también por efecto inductivo y por hiperconjugación. ¿Qué es un ion carbenio? Un ion carbenio es una especie que contiene un átomo de carbono con solo 3 enlaces sigma y una carga positiva. Yo le estaba llamando carbocatión, ¿no es cierto? Realmente debería llamarle iones carbenio. Los iones carbenios son los carbocationes, ¿ya? Que tienen, ¿qué cosa? Que tienen en este caso, ¿no es cierto?, miren, a carbocationes, ¿no? Que tienen en este caso trivalencia, o sea, forman 3 enlaces nada más, trivalente. Y al tener trivalencia, ¿no es cierto?, entonces van a tener su orbital P perpendicular que va a estar vacío. De nuevo, ¿qué es ion carbenio? Es una especie química que contiene un átomo de carbono con 3 enlaces y carga positiva. Todos los carbocationes anteriores realmente deberían llamarse iones carbenio. Es inestable, electrónicamente es deficiente en electrones,
tiene 6 electrones, por lo tanto es un electrófilo fuerte, ¿no? El átomo de carbono positivo del ion carbenio ya tiene hibridación sp2 porque tiene un orbital p perpendicular al plano, ya, y tiene ángulos de enlace de 120, se llama ion carbenio, ¿no? Hay otro que se llama ion carbonio. Esa es otra cosa que no vamos a estudiar en el curso. Nosotros solo estudiamos iones carbenio. Pero para que no se hagan bolas, síganle llamando carbocatión, que lo voy a aceptar. Siguiente. ¿Qué es electrófilo? Ustedes son de Orgánica 1, no creo que conozcan el término. Se lo voy a explicar. Un átomo o molécula deficiente en electrones se llama electrófilo. ¿Quiénes son electrófilos? De hecho, las especies positivas. De hecho, aquellos cuyo átomo central no cumple el octeto. De hecho, cuando tienen fracción de carga positiva, se llaman electrófilos. Disculpa, también son lo que ustedes llaman ácidos de Lewis en el modelo de Lewis, pues. Ácido de Lewis es aquel cuyo átomo central es deficiente en electrón. Pero primero hablemos como electrófilo, ¿ya? Un átomo o una molécula deficiente en electrones, le falta electrones, se llama electrófilo. Son los ácidos de Lewis, especies cuyo átomo central es deficiente en electrones. En el sentido literal, el electrófilo quiere decir que ama los electrones, tiene afinidad por los electrones. Por lo tanto, un electrófilo busca un par de electrones, es un aceptor de un par de electrones. Todos los carbocationes son electrófilos. El H+ es un electrófilo porque tiene carga positiva, ha perdido electrones. ¿Y por qué el BH3, ese de ahí es un electrófilo? Como el boro está unido a 3 hidrógenos, ese de ahí tiene 6 electrones nada más. Se llama electrófilo porque quiere tener 8. ¿Por qué? Por el octeto, no cumple con el octeto. Quiere tener 8, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se llama nucleófilo? ¿Cuándo se llama nucleófilo? Un átomo o molécula rico en electrones se llama nucleófilo. Un nucleófilo es donador de electrones para formar un enlace covalente. El electrófilo acepta electrones, el nucleófilo dona electrones. Las bases de Lewis son nucleófilos y deberíamos usar el término nucleófilo cuando voy a atacar a carbonos electrofílicos. Ahí se usa la palabra nucleófilo. Y cuando ese par libre del nucleófilo va a aceptar un protón, esa se llama reacción ácido-base. Y no le voy a llamar nucleófilo ahí, le voy a llamar una base de Bronsted. Por lo tanto, todo nucleófilo es una base. Y viceversa, toda base es un nucleófilo. ¿Cuándo tomo un nombre o el otro? Si yo, que tengo par libre, se lo estoy donando a un carbono en ese instante, a un carbono positivo, electrófilo, entonces estoy mostrando mi naturaleza de nucleófilo. Pero cuando mi par libre se lo esté dando a un protón, o sea, yo esté jalando un protón, entonces hay una reacción ácido-base. Y digo, esa es una base según el modelo de Bronsted. Por lo tanto, los nucleófilos, ¿no es cierto?, tienen pares libres y los donan. Entonces, el OH-, el Cl-, el CH3NH2-, el H2O-, todos esos son nucleófilos porque tienen pares libres. Si se lo dan a un protón, en ese momento actúan como una base de Bronsted. Pero si ese par libre se lo están dando a un carbono positivo, en ese instante están actuando como nucleófilos. Preguntas. Primero pongan una tarea, ¿ya? Tarea pongan, escriban. Ya, leer en el libro la siguiente definición. Leer en el libro la siguiente definición. 1, electrófilo. 2, nucleófilo. 3, ácido base de Bronsted y Lowry. Eso tienen que saber, pero sospecho que no saben. Ácido base de Bronsted y Lowry. Y una más, ácido y base de Lewis.
Todo ya no lo puedo repetir tampoco, pe. Ahora sí, preguntas. Sidi, ¿quieres decir algo? No. Ah, sí, César, ¿qué pregunta? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Tengo una duda. ¿El Ya. carbocatión se le podría llamar también electrófilo? Claro, pe, porque el carbocatión es positivo. ¿Sí o no? Ya. Entonces Sí, claro. es deficiente en electrones. Pero los electrófilos son especies deficientes en electrones. El H más, los carbocationes son electrófilos porque tienen carga positiva. ¿Acaso positivo no significa que ha perdido electrones? Entonces todos los carbocationes son electrófilos. Los que tienen carga positiva son electrófilos. Los que tienen fracción de carga positiva son electrófilos. Y a los que le falta electrones para cumplir el octeto, el BH3, el BF3, también son electrófilos. ¿Por qué? Porque por el octeto no tienen electrones, entonces son aceptores. Otra pregunta. Ya, Jorge, gracias. ¿Ya? Pregunta. A ver, Jim. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Jim? Jorge, buenas tardes. Disculpe. ¿Qué tal? Los iones carbenios se entiende, o sea, en general cuando el carbono tiene carga positiva o bien carga negativa, cualquiera de los dos casos. No. Así hemos dicho. Se llama Ok, o ion sea, como dice carbonio a los carbonos positivos, que son trivalentes. Todos los carbocationes, por ejemplo, estos de acá, todos los carbocationes, este es un carbocatión, ese es un ion carbenio, porque el carbono positivo tiene 3 enlaces nomás, 2 al hidrógeno y 1 al carbono, y tiene carga positiva. Se llama ion carbenio a los, ¿no es cierto?, en este caso, carbonos trivalentes con carga positiva, lo que le hemos llamado los carbocationes, carbocatión terciario, secundario, primario, ¿no? Eso se llama iones carbenios. Hay otra terminología que no te voy a explicar, se llaman iones carbonio. Son cuando el carbono se hace pentavalente. Existe, pero no lo vamos a estudiar. Por eso, sigámosle mejor para que no te confundas, llamándole carbocationes y se acabó el problema. Otra pregunta. Sí, Víctor. Jorge, buenas tardes. Bueno, no había entendido muy bien del todo sobre la hiperconjugación, la verdad. La hiperconjugación, Víctor, es la donación de densidad electrónica al orbital vacío o semilleno por los orbitales sigma que están a su costado. Acá está. O lo vamos a cambiar mejor acá. Ese sí, ¿no? Mejor acá. Mira, este carbono de acá, este carbono tiene un orbital perpendicular al plano y tiene un electrón desapareado. Al tener un electrón desapareado es muy inestable. ¿Cómo es? Recontra inestable. Entonces, los enlaces sigma, carbono-hidrógeno del costadito, le donan densidad. Como acá hay 3 grupos alquilo, ellos le donan densidad electrónica. Y como que el orbital tiende a llenarse y se estabiliza, amigo. Por eso es que el radical terciario es más estable. Cuando el carbocatión o el radical es secundario, solo tiene 2 efectos de hiperconjugación y cuando es primario solo 1. Por eso te dije que cuando se trate de radicales, el radical terciario más estable que el secundario, que es más que el primario. Cuando se trata de carbocationes es lo mismo, el carbocatión terciario más estable que el secundario que el primario. ¿Alguna pregunta más? No, ahí no, gracias. Ya. Perfecto. Entonces, continuamos. Ya. Para poder ingresar, entonces, vamos a comenzar con la halogenación. Ya, vamos a comenzar con la halogenación, ¿no? Hoy día voy a ponerles ahorita una autoevaluación ya no, pero todavía no, porque no hemos hecho el canon, ya será la otra semana ya. Suficiente con lo que han dado, ¿no? Ya, vamos a ver. Voy a compartir, la última no estaba, un ratito, ¿ya? Y ahora sí. ¿No está? Un minutito. Acá está, ya. Ahora sí.
Vamos a comenzar con la halogenación de alcanos. Ya. Muy bien. Vamos a ver los alcanos. Primero quiero que sepan que los alcanos, caramba. Primero quiero que sepan que los alcanos se llamaban, ¿qué cosas se llamaban? ¿Se acuerdan o no? Se llamaban hidrocarburos, ¿no es cierto? ¿Saturados? ¿Cómo se llamaban? Hidrocarburos saturados, ¿no es cierto? Se llamaban pues hidrocarburos, ¿no es cierto? Bueno, saturados, hidrocarburos alcanos, y también se le pueden decir que son, ¿qué cosa? Hidrocarburos parafínicos. ¿Y por qué se llaman hidrocarburos parafínicos? Parafínico viene del latín parum affinis, que significa poca reactividad, y alude a la baja reactividad de los alcanos. Los alcanos solo presentan dos reacciones típicas, aunque tiene alguna más por ahí. Son dos nomás típicas, la combustión y la halogenación. Los alquenos tienen más de 15 reacciones, los alquinos también, otras 15. Por eso que se dice que estos son hidrocarburos parafínicos. Por eso el principal uso de los alcanos, ¿cuál es? Combustible. No, los alcanos no tienen reactividad química, pero salvo la halogenación y la combustión, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a aprender es que los alcanos, cuando reaccionan con el oxígeno, en presencia de una llama luminosa o chispa eléctrica, produce una reacción de combustión. Si la reacción se lleva a cabo con exceso de oxígeno, se produce dióxido de carbono más agua, con gran liberación de calor. Se llama combustión completa, generando una llama azul del mechero. Si el mismo alcano, lo someto a combustión con oxígeno en defecto, falta, escasez de oxígeno, se produce monóxido de carbono y agua, liberando un calor Q2. Pero si el oxígeno es muy, muy escaso, o sea, en un incendio no entra oxígeno a donde está dándose el incendio por la presión, ahí se produce mucho humo negro, se llama hollín. Y la incandescencia de eso genera lenguadas de color medio naranja, medio amarillo, que indica que la combustión es con humos negros. Hollín se llama eso. Ese hollín es valioso, carbón activado se hace con ese hollín, ¿no? Pero no vas a hacer un incendio para querer capturar el hollín, no tendría sentido, ¿no? Ya, entonces se produce, debes saber que de acuerdo al grado de oxidación, la combustión completa de hecho libera mucho más calor que la incompleta, que la de humos negros. ¿Y para qué se quema? Es para que produzca calor. Un carro que está viejito ya no debería usarse porque quema mucha gasolina y ya no se está produciendo la cantidad de calor que debiera. Por lo tanto, el consumo energético es mucho mayor. ¿Ya? Sigamos. Estos son los tipos de combustión que usted los reconoce. Llama azul, ¿no es cierto? La combustión es completa, máximo calor. Llama naranja o amarilla, esta combustión es igual que la de acá. La única diferencia, ¿cuál es? De que no hay todavía, ¿no es cierto?, oxígeno, y las partículas de carbono que se están generando acá están en incandescencia. Esta combustión ya es mala ya. Su cocina debe funcionar así. Profe, en mi casa la llama es así. Ya, pero eres ingeniero químico, ya deberías saber, hay que llamar al técnico. O tú nomás, ¿qué tienes que hacer? No, desarmar la cocina y hacer una limpieza, porque la grasa taponea los ductos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que hacer ese mantenimiento obligatorio, porque si no, están gastando mucho gas. Entonces ustedes deben ver. ¿Cuál es otro indicio? Que cuando en la olla aparece mucho hollín, la olla por fuera está muy negra, quiere decir que la combustión en la cocina está haciendo pues con negro de humo, y eso se está adhiriendo al acero, ¿no? Y es pues una combustión devastadora que contamina mucho, ya donde se produce mucho hollín. La cantidad de oxígeno acá dentro debe ser bastante escasa y me produce en este caso mucho hollín, ¿no? Ya. Preguntas hasta ahí primero.
usted es ingeniero químico. Su profesión está basada en la combustión. Ustedes van a estudiar en balance una combustión más completa, más compleja, digamos. Nosotros estudiamos solo aquellas combustiones que le llamamos ortodoxas. ¿Qué significa? Que cuando digo completa, solo se produce CO2 y agua. Que cuando digo incompleta, solo se produce monóxido de agua. Y que cuando yo diga, pues, combustión con humos negros, ese es ya, ¿no es cierto?, en un incendio donde no está entrando el oxígeno al ambiente y realmente se da gran cantidad de negro de humo. Alfredo, ¿qué pregunta tienes? Jorge, el único requisito o la definición sería que una combustión completa es cuando el oxígeno está en exceso. Claro, o sea, bastante oxígeno produce una oxidación máxima del hidrocarburo. Ahora, en tu cocina, cuando tú ves que la llama arada está de color así media naranja, es que no tiene mantenimiento. Entonces los ductos por dentro le ha entrado la grasa, lo está taponeando. Entonces si el oxígeno no entra bien, no hay mucho flujo de oxígeno, entonces la combustión comienza a ser incompleta hasta que genera hollín y se forma esa incandescencia de color naranja. Color naranja es indicio de que se está formando negro de humo, que a alta temperatura incandesce y se vuelve de color naranja. ¿Algo más, Alfredo? Okay. Sí. Es lo mismo decir que se da la combustión completa cuando el carbono llega a su mayor grado de oxidación. Claro, es que vamos a decir eso, claro, porque decimos que la combustión es completa si hay exceso de oxígeno. Y ahí te estoy diciendo que la oxidación es completa, se va hasta CO2. Si no, se va hasta CO, y si no, se va hasta C. Y el grado de oxidación disminuye en ese caso. Rolando. Sí, Jorge, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Mi pregunta era sobre el humo negro, ¿no? Ya. Como usted dice, como que se está yendo al ambiente, pero en el ambiente tenemos oxígeno, ¿cierto? No, pero ya es que la combustión ya no se da ahí, pues afuera ya está ya como carbón. La combustión se está dando dentro de un edificio. En el momento en que se da, si no hay oxígeno, te forma negro de humo. Ese negro de humo, cuando ya está saliendo hacia afuera, ya no es combustión, ya se formó, ya se dio la combustión ya. Tú tienes que ver dónde estás regulando la entrada de oxígeno. Es en el incendio, adentro del edificio, por ejemplo. Si ya está afuera, ya qué combustión hay, pero ya no. Ya. Sí. ¿Está claro? Sí, una cosita más. Ya. Y si le ponemos como ejemplo, un ejemplo, ¿no? En la sierra, cuando hacen su rica pachamanca, ¿ya? Creo que ellos no queman madera, ¿cierto? Claro que sí, pero se va al ambiente. Claro, pero también ¿No te das cuenta que tú eres de Huancayo o no eres de Huancayo? ¿Dónde eres tú? De Pasco. ¿Has visto hacer pachamanca? Claro. Ya, y al comienzo, cuando está de combustión, ¿la piedra de qué color se pone? Negra. Sí, ¿Por qué? Porque todo el hollín ahí se está adhiriendo. Y cuando se comienza a calentar más horas, todo ese carbón que está ahí, como sigue todavía el fuego, se combustiona y después la piedra ya queda blanca, lo que significa que todo el carbón ya por el calor ya se ha logrado quemar. O sea, la madera se ha quemado, el hollín que se formó se ha seguido quemando y por eso ya la piedra ya queda blanca ya, y ya puedes ya enterrar la pachamanca. No puedes enterrar una pachamanca con esa cosa negra de ahí, malogras todo, ¿no? ¿Alguna cosa más, Ronaldo? No, sí, está bien, Jorge, gracias. Víctor. Bueno, profesor Jorge, sí. Bueno, quería preguntarle, pues, ya, entonces cuando tenemos un incendio y en el incendio más o menos siempre sale humo negro, entonces quiere decir que el oxígeno es muy escaso. Claro. Pero el oxígeno, o sea, el oxígeno ahí adentro, o sea, normalmente un incendio dura horas, pues horas y horas quemándose y el oxígeno, Claro. si es muy escaso, ¿cómo es? O sea, no Por sé. eso es que está generando el humo negro, porque si tú le metes oxígeno no saldría humo. Te explico por qué la cantidad de oxígeno es baja, ¿ya? Porque en un edificio cuando se quema algo, la temperatura aumenta a 600 grados, ¿sí o no? Entonces, dentro del edificio, ¿cómo es la presión? Mayor, porque está caliente, Y afuera, el aire está a 25 grados, ¿sí o no? Entonces, la presión afuera, ¿cómo es? Menor,
Entonces, el flujo de presión sería desde el edificio hacia afuera. Entonces, la posibilidad de que entre aire es mínima. Entonces, el oxígeno siempre va a estar escaso, pero como ya está caliente, las cosas adentro ya se están quemando por el calor ya. Pero al no haber mucho oxígeno, esta gran cantidad de humo negro están formando. ¿Alguna cosa más, Ronaldo? ¿Ronaldo? No, Jorge, había olvidado, gracias. Ya está claro, muchachos. ¿Alguna duda? O Víctor Manuel creo que estaba participando, ¿no? Víctor Manuel, ¿alguna duda? Esa era mi duda nada más. Claro, o sea, la cantidad de oxígeno dentro del edificio mientras sea la combustión es baja. ¿Por qué? Porque la presión es mayor y no deja entrar aire. Pues, porque algunos me dirían, pero profe, las ventanas están abiertas, el aire está entrando. No puede entrar, o poco entra, por la presión. El flujo de aire siempre es de mayor a menor presión. Continuamos. Vamos a ver la industria petroquímica, ¿no? Lo que se llama el cracking. ¿Qué cosa viene a ser cracking? Cracking viene del inglés crack, romper, ¿no es cierto? Entonces el cracking simplemente es un proceso químico de ruptura de cadenas carbonadas largas para aumentar la proporción de gasolina. Ustedes deben saber que en el petróleo el rango de gasolina que debe tener entre 6 y 10, 11 carbonos es más o menos el 30% de todo el petróleo. Y más o menos un 40% de todo el petróleo es ¿qué cosa? Lo que le llaman la fracción pesada. Pero yo no quiero mucho fracción pesada, yo quiero gasolina. Entonces, la técnica ha avanzado tanto de que lo rompen a cadenas de 18, de 20 carbonos por la mitad. ¿Y qué cosa genera? Gasolina. Entonces, ¿qué es cracking? Cracking es un proceso químico que se da en la industria petroquímica utilizando condiciones de presión y temperatura y catalizadores. Se llama cracking catalítico cuando yo quiero reducir las condiciones, ¿no es cierto?, de presión y temperatura. La presión es atmosférica y la temperatura es 550 grados. Y se usa catalizadores como las zeolitas, los sílices, dopados con algunos metales, como el renio, el hierro, algunos metales se llama dopado, que ayudan a que se dé la ruptura vía carbocationes, ¿no es cierto? Y se forme una mezcla de hidrocarburos más pequeños con alta concentración de etileno dentro del proceso de craqueo. En el craqueo se forma etileno, ¿no es cierto? Etileno, que lo mandan hacia la parte de lo que se llama el gas, ¿cómo se llama? El gas licuado, o si no, se vende en las bombas para, ¿no es cierto?, para las cocinas. Implica una ruptura de enlace carbono-carbono y con catalizadores vía carbocatión. Ya procede a través de un mecanismo de carbocatión. Hay otro tipo de craqueo que se llama térmico, que es a una presión mucho más alta, ¿no es cierto? Y encima de eso, a una temperatura también más alta. El mecanismo, en este caso, ya no usa ya radicales, usa simplemente las sílicas y, ¿no es cierto?, y se da una ruptura homolítica vía radicales libres. Produce mayor proporción de alquenos, como el etileno. Ya gasta más energía, no vale la pena. Y como su producto se da hidrógeno para el proceso de Haber para fabricar fertilizantes, ¿no es cierto?, y se da una ruptura vía radicales libres. Yo les he dibujado, acá está la zeolita, bien porosa, porque un catalizador sólido tiene que ser bien poroso para que aumente su área superficial de contacto, ya que es el boom del siglo, de finales del siglo XX. ¿Por qué? Porque la industria petroquímica se ha desarrollado, ¿no es cierto?, fundamentalmente por el desarrollo de catalizadores, que son las zeolitas, las alúminas, ¿no es cierto?, para poder hacer todo tipo de transformación al petróleo. ¿Alguna pregunta? Preguntas. ¿Qué cosa es cracking? ¿Ah? ¿Qué es cracking? Ruptura de fracciones pesadas de petróleo, utilizando catalizadores o condiciones de presión y temperatura. ¿Cuáles son los catalizadores? Zeolitas, sílices, alúminas, que están dopados con algunos metales, como el renio, que es un buen catalizador, platino.
cuando quieren hacer algún tipo específico, ¿no es cierto?, de catalizadores. ¿Ya? Continuamos. Ahora sí vamos a empezar con la halogenación. Los alcanos experimentan reacciones de halogenación ya vía sustitución con radicales libres. Bueno, está mal escrito acá. Debería decir así: los alcanos reaccionan con los halógenos vía reacciones de sustitución por radicales libres. Los halógenos con los que reaccionan pueden ser el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. El término general se llama pues halogenación, ¿cierto? El término general es halogenación, ¿cierto? Se usa luz generalmente ultravioleta y o temperatura. Y el término general es halogenación, el cual puede ser compleja, porque se puede dar polihalogenación, entrar varios halógenos a la vez, o se pueden formar isómeros, de acuerdo al halógeno y a las concentraciones de cada uno. Entonces, un alcano, RH le he puesto, cuando reacciona con un halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, en presencia de luz ultravioleta, este es H, no es luz, produce la sustitución del hidrógeno. Miren, produce en este caso pues la sustitución del hidrógeno. ¿Por quién? Por un halógeno. Por eso se llama sustitución. Por eso se llama sustitución. ¿Ya? Ojo, es complicado, porque puede entrar varios halógenos, si hay varios hidrógenos, o diferentes tipos de hidrógeno pueden ser sustituidos. Primero, hay que cuidarse. La reacción con flúor no la vamos a estudiar, porque la reacción con flúor es violenta y explosiva, es incontrolable. Bueno, los ingenieros químicos sí lo manejan, ¿eh? En el curso no vamos a ver mucho eso, porque es violento y explosivo. Normalmente es muy exotérmica. Normalmente se usa atmósfera inerte para controlar la reacción. Con yodo ya es al revés, es muy lento y endotérmico. Las únicas que vamos a estudiar son dos nomás, la cloración y la bromación. Acá están algunos ejemplos de cómo se rompe algunos enlaces y se usan energías de disociación por si acaso. Por ejemplo, cuando el flúor reacciona con el metano, miren, la energía de activación es 1,2 kilocalorías. ¿No es cierto? Pero ojo, la rapidez es respecto a, ¿quién lo habrán hecho acá? Respecto al... La rapidez, por si acaso, es 140.000 veces, pero no me han dicho respecto a quién lo han comparado, ¿no? Bueno, te quieren decir que es 140.000 para el flúor. Cuando es cloro es 1300, cuando es bromo ya baja mucho y con yodo ya baja demasiado. Entonces, te están diciendo que con flúor la reacción se hace incontrolable. Solo vamos a estudiar cloración y bromación. Continuemos, ¿no? A ver. ¿Cómo es la reacción de cloración? Primero, cuando el metano reacciona con el cloro, se da la sustitución de un hidrógeno y me forma cloruro de metilo más HCl. Su punto de ebullición es menos 24 grados Celsius y este es un gas. Puede suceder que haya bastante cloro y lo hayas dejado suficiente tiempo. Entonces, al metano le puedes quitar un hidrógeno más. ¿Estamos de acuerdo? Al metano le puedes quitar un hidrógeno más. O sea, ya no sería metano, sería cloruro de metilo. Le puedes quitar un hidrógeno más y formarías el diclorometano. Mire, este ya hierve a 40 grados. ¿eh? ¿Qué ocurre si tú lo dejas suficiente tiempo y hay bastante cloro todavía? Entonces, este diclorometano puede, ¿no es cierto?, reaccionar con otro cloro en presencia de luz ultravioleta y temperatura y me forma cloroformo. Y si este cloroformo de acá todavía sigue reaccionando con el cloro, se podría formar el tetracloruro de carbono. ¿No es cierto? Entonces yo te estoy mostrando, ya miren, te estoy mostrando acá, de que la reacción es bastante compleja. Ahora, viene una cuestión, tú me puedes preguntar, oiga, profe,
¿y cuántos cloros voy a meter a esa reacción? No, pues te tendré que decir. Analice usted la monocloración, entonces meterás un solo cloro. Analice usted la formación del diclorometano, meterás 2 cloros, pues, te tendría que decir. Pero la reacción es así, ¿eh? Cuando el cloruro de metilo, por ejemplo, reacciona con cloro en presencia de luz ultravioleta, entra un cloro más y se forma diclorometano. Si todavía hay cloro en presencia de luz ultravioleta, se forma cloroformo. Y si hay más cloro en exceso, se forma tetracloruro de carbono. ¿Ya? Tetracloruro de carbono. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Ya hemos estudiado qué es mecanismo. Mecanismo es un razonamiento especulativo de cómo se da la reacción. Razonamiento especulativo de cómo se da la reacción. El mecanismo de sustitución vía radicales libres tiene 3 etapas. 1, la iniciación, donde implica la formación de radicales libres. Ya es una etapa de iniciación. 2, la propagación. La reacción neta se da en la propagación y es una reacción en cadena. Profe, ¿qué significa cadena? Que esa etapa se repite miles de veces, no millones, miles de veces. Cuando se terminan los reactivos se da la terminación. Profe, ¿qué es terminación? Destrucción o desactivación de radicales libres que estaban dentro de la propagación. Los pasos de la propagación son una secuencia de pasos en los cuales, ¿no es cierto?, el intermediario y el reactivo reaccionan con una molécula estable. O sea, el radical intermediario reacciona con una molécula estable para formar un producto y otro, ¿no es cierto?, intermediario reactivo, lo que permite continuar el ciclo, repetirla varias veces hasta que en un momento dado ya no hay reaccionantes, los radicales aumentan su probabilidad de encontrarse y reaccionan, ¿no? Acá vemos el paso, ¿ya? Vamos a decir acá, ¿no es cierto?, monocloración del metano. ¿Qué te he dicho acá? Que el metano, CH4, reacciona ¿con quién? Con el cloro. ¿En presencia de quién? De luz ultravioleta. ¿Qué me produce? Me produce pues cloruro de metilo y HCl. ¿Cómo es la iniciación? Cuando el radical cloro reacciona con la luz ultravioleta y me produce 2. Cuando el cloro reacciona con la luz ultravioleta y me produce 2 radicales cloro. Profe, ¿ese radical cómo es? Recontra inestable. Entonces, con lo primero que choca, va a reaccionar. Choca con el metano y ¡tac!, le quita un hidrógeno. Formará radical metilo y HCl. Profe, pero otro radical. Entonces, con el primero que choque. Profe, y si choca con el cloro, le quitará su cloro y se formará cloruro de metilo. Y se repite. Ese radical cloro vuelve acá y consumirá otro metano. Y me generará otro radical que volverá acá, que repetirá la cadena. La propagación, ojo, la propagación me indica que ahí se da la reacción. ¿Cómo lo sé? Si yo sé que esto está bien hecho, la suma de las propagaciones me debe dar esto de acá. Profe, una preguntita. Vamos a ver acá el dibujo de una línea. Si yo sumo estas 2 etapas, me debe dar la de abajo, se llama reacción global. A ver. Este radical cloro, con este radical cloro se anula. Y este radical metilo, con este radical metilo se anula. ¿Qué te queda? Que metano más cloro te da pues cloruro de metilo más HCl. ¿Ya? Más HCl, ¿no? Muy bien. Diferentes formas de terminación. Profesor, la reacción volvía, se daba, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Que en un momento dado todos los reaccionantes se consumieron. ¿Y qué pasa? Como ya no hay reaccionantes, los radicales libres solo existen 10 a la menos 6 segundos. Pero como ya se acabaron los reaccionantes, entonces aumenta la probabilidad de que 2 radicales se encuentren. Eso no es probable, ¿eh? Pero en la terminación ya pues. Como son muy reactivos, rápidamente reaccionan, pero como ya no hay reaccionantes, se acabaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué forma se puede terminar? Por acoplamiento. 2 radicales se encuentran y se juntan. Formaría cloruro de metilo, cloro, o formaría pues etano. O también con las paredes pueden reaccionar
¿sí o no? Y se desactiva el radical y termina. Ya, un momentito, por favor. Esto, preguntas antes que todo. Uy, caramba, no, preguntas. Porque van a estudiar para la próxima alcanos. Voy a subir el video o ustedes van a leer del UADE para que podamos discutir. ¿Qué preguntas tienen antes de terminar? Jorge, Alexander, una consulta. Sí. Cuando hay la reacción del metano con el cloro, y llegamos al paso de la terminación, mi pregunta es, si usted pregunta, o sea, si usted hace una pregunta para hacer la cloración del metano, a la hora de hacer los pasos, hacemos el paso de la iniciación, el paso de la propagación, pero también sería necesario hacer el paso de la terminación, porque como usted dice que no es... Y haces con cualquiera de ellos y estará válido. La terminación puede terminar con cualquiera de ellos, con uno que me ponga suficiente. Esa era mi duda. Otra consulta también, en el tema... un momentito, antes que me olvide, tarea, estudiar la halogenación de alcano para que yo pueda nuevamente explicar esto la próxima semana. Sí, ¿qué más? Otra consulta. En el paso de la iniciación le entregamos energía al cloro para que se pueda generar los radicales. Ya, te voy a explicar por qué ocurre eso, antes que me olvide, ¿ya? Mira, te voy a explicar por qué ocurre eso, ¿ya? Miren. Dos cosas me debieron preguntar, pero como todavía no lo tienen claro, entonces van a estudiar, me van a preguntar seguro la próxima, ¿ya? ¿Cuáles son las dos cosas que me debiste haber preguntado? Profe, ¿por qué se inicia rompiendo el cloro? ¿Y por qué no se inicia rompiendo el carbono, hidrógeno, el metano? Bien sencillo es de acuerdo a la energía de disociación. La energía de disociación del cloro-cloro es 58 kilocalorías por mol. La del carbono-hidrógeno es 104. Y la de... no hay otra más. Entonces, siempre la iniciación se da con enlaces que se llaman lábiles, que tienen menor energía para romper. Por eso es que comienza por el cloro. Si hubiera otro enlace de menor energía de disociación, por ahí tendría que comenzar. Segunda pregunta que me debieron haber hecho. Ya la próxima ya me lo harán porque van a leer todavía ustedes, ¿no? Profe, ¿y por qué el radical cloro choca con el metano? ¿Qué cosa hay en el reactor, profe? Hay metano y hay cloro. ¿Y por qué no choca con cloro? El radical cloro no va a preguntar, a ver, ¿dónde está el metano? Y lo va a llamar. No, existe 10 a la menos 6 segundos. Entonces, si el radical cloro choca con un cloro, el choque es ineficaz, porque se forma otro cloro más otro radical cloro y estás en lo mismo. Para que el choque sea eficaz, ¿no es cierto?, tiene que chocar con el metano. Y de hecho que la probabilidad existe. Y el otro choque será pues momentáneo o eficaz. Profe, ¿y por qué cuando el radical metilo choca con cloro reacciona? ¿Y por qué el metilo tiene que chocar con el cloro? ¿Y no puede chocar, profe, con un metano? Sí. El choque es otra vez ineficaz, porque este radical metilo le quitaría su hidrógeno al metano y formaría otro radical metilo, ¿no es cierto?, en este caso más el cloro, y estarías en lo mismo. Entonces, acuérdate que hemos hablado, por eso es que le he hecho una introducción de choques eficaces. Ya, una pregunta más para poder terminar la clase, porque el otro profesor tiene que entrar. ¿Ah? Ya, entonces, tarea, estudiar, ¿no es cierto?, halogenación del UADE y el video que ya está colgado, ya lo debieron haber visto. La próxima voy a empezar con este tema nuevamente, ¿ya? Lo hago de esa manera para que podamos reforzar la idea, ¿no? ¿Todo está bien, muchachos? Ya, escúchenme, les voy a mandar un vínculo para que marquen su asistencia, ¿ya? Le va a llegar el vínculo y usted va a marcar sus 3 clases, 4 ya, ¿no? Sus 4 clases ya las va a marcar ya, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que estén, y de ahí para adelante yo ya voy a controlar la asistencia. Gracias por la atención prestada. Gracias, Jorge. Ya, nos vemos, muchachos. Gracias, Jorge. Ya, gracias a ustedes. Jorge. Ya.